Michelle, Ajá. interprétanos lo que tenemos en la pantalla. Interprétanoslo. Primero, los datos analíticos que están a la izquierda, luego el histograma, luego el box plot. Adelante. Te va a ayudar Jan. Jan, por favor, Sí, profesor. ayúdale a la compañera, por favor. Sí. Yo lo voy a hacer por única vez. Váyanse preparando para hacerlo a partir de la próxima clase. El comando que estamos usando arriba a la izquierda es el Explorer Data. Estamos analizando el HDL. El tamaño de muestra es de 40, la media es de 5705. ¿Qué? ¿En qué es el HDL? En miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. Tenemos 57.05, la mediana es de 57. La varianza, la desviación estándar es de 16.77. El rango es de 73 y el coeficiente de variación de 29.40. El cuartil, el mínimo, el primero, el segundo, el tercer cuartil y el máximo, los podemos ver, los vamos a analizar cuando veamos la gráfica de caja. El histograma del HDL vemos que concentra los datos al valor central. Pareciera que se comporta como una normal. Es muy parecido a la media y la mediana, si están muy juntas, y los datos tienden a aglomerarse hacia el centro. La gráfica de caja tiende a la dispersión de dónde. De 23 a 41, ¿cuánto es? 18. De 69 a 96, 27, más o menos. Hay una dispersión que va aumentando del 23 al 96. El primer cuartil está a la 41.5 miligramos por decilitro. La mediana de todos los datos es de 57 miligramos por decilitro y está casi a la mitad de la caja, o sea, casi lo cual corrobora el que pareciera que se comporta como una normal. ¿Sí? Y el esquema es de 20, 40, 60. ¿Qué pasa si ahora lo comparamos con, ¿dónde están? Aquí está. Con LDL. LDL es LDL, 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 LDL. ¿Qué es lo que tenemos? Son dos componentes del mismo, ¿ok? Tenemos que el tamaño de muestra es la misma, pero que con la concentración de low, del de baja densidad es de 112 y el de alta densidad es de 57, que la mediana es de 106, obviamente, y el otro es de 57 y siguen 57, que los dos son muy parecidos, ¿sí? Y que el coeficiente de variación es más o menos parecido, es de 32.79 a 29.40, ¿sí? Que la distribución tiende a aumentar la dispersión, ¿a dónde? 50,
hecho hacia la de izquierda a derecha. Y en el caso del LDL, tenemos que la mediana general, que es Q2, está prácticamente a la mitad. Y en el caso del HDL está un poquito cargada hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es el colesterol bueno y cuál es el malo? ¿Eh? El HDL. No sé, ¿el HDL es el bueno? Pregunto. Es el LDL, ¿no? Veámoslo, preguntémosle al doctor Google. A ver, vamos a preguntarle al doctor Google. Vamos a ver, colesterol bueno. HDL. O sea que tenemos una buena cantidad. Y estamos hablando de mujeres nada más. No estamos comparando hombres con mujeres. Eso lo van a hacer ustedes la próxima clase. ¿Ok? Estamos hablando de que en las mujeres el HDL, el colesterol bueno, ¿sí? Tiene esta media, esta mediana y tiene esta variación de 29.40, o sea que las concentraciones van de 23 a 96 ¿qué? Microgramos por decilitro. Y en el caso del colesterol malo, el LDL, tenemos un coeficiente de variación de 32.79, el cual es comparable con el de 29.40, porque los dos están en porcentaje, no me importan las unidades que lo midamos. Por ejemplo, podemos, para que lo vean, vamos a sístole. Tenemos que es 14.91 el coeficiente de variación de las pulsaciones, del pulso. Pero es de 32.79 la variación del LDL. ¿Quién varía más? El LDL. 32.79 contra 14.91. Son comparables, aunque son de unidades diferentes. Uno, el de la izquierda, el LDL, se está midiendo como microgramos por decilitro, y el de la derecha se está midiendo como número de pulsaciones cardíacas por minuto. ¿Ok? Ahora vamos a regresarnos. Estábamos aquí, ¿qué teníamos aquí? El HDL. Fíjense, veamos esta situación. A la izquierda tenemos 4, en el histograma tenemos 6, 21, 11 y 2, que parece que se distribuye de manera normal. Se supone que el mínimo de barras, de columnas que debe tener un histograma son 5 para que tenga validez, pero en este caso nos dan 4. 3 en el de la derecha nos dan 5, y también parece que se distribuye de manera normal. ¿Qué quiere decir que se distribuye de manera normal? Que la mayoría de la gente, la mayoría de las mujeres, de estas 40 mujeres, o sea, de 21 en adelante, por el que estamos diciendo mayoría es de 21 en adelante, porque 20 es la mitad, y 21 es 21 a 40, lo más común es que estén presentes ahí, o sea, fíjense,
Esta, ¿de qué son? Es la límite real inferior de el LDL. La mayoría de las mujeres, 21 y 11, o sea, 32, están entre 100 y 150. Aquí tenemos entre 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, el HDL. Y entre 40 y 80 tenemos la mayor distribución de las mujeres. De hecho, lo más grande lo tenemos entre las 14 y 15, 29, entre 40 y 60. ¿Sí lo ven? Sí. Todo esto es parte de lo que vendrá para el examen. Entonces, pónganse a practicarlo y las dudas. ¿Ahorita tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Segurísimo. Ok. Yo sí, profe. ¿Verdad? ¿Cuál, Jesús? ¿Cómo puede decir que, no sé, en el ejemplo que puso de 40, no, 52 punto y cacho, bueno, había mencionado una cantidad y sabía cuál era la unidad? Bueno, no sé, de decilitro o algo así comentó. O sea, ¿cómo ¿Pero de puedo? cuál es? ¿Pero de cuál es? ¿De cuál es? De Lo esto. estábamos viendo del HDL. Ajá. Porque el libro en la edición 12 del libro, Ok. viene hasta el final, igual que en la novena edición, que es la que tienen ustedes, vienen las tablas de datos y vienen las unidades de medición. No es que yo me lo haya inventado, yo lo No, sí, estoy leyendo en sea, la nada más página, quería saberlo. en la edición 12, en la página 738, está el conjunto de datos de medidas del cuerpo. Primero están los hombres y segundo están las mujeres. Nosotros estamos trabajando con mujeres. ¿Sí? Y lo que estamos viendo aquí precisamente, aquí es donde definen en cuáles son las unidades en las que está medida cada una de las variables. Por eso, cada base de datos debe de tener lo que se le llama un manual. Un manual en el cual estén los detalles de cada una de las variables, cómo, en qué unidades, cuándo se midieron, cuánta gente participó, los problemas que hubo, si no hubo problemas. Esto es, tiene que haber la documentación de cada una de las variables. Si son 35 variables, pues al menos tiene que haber 35 hojas con los detalles de cada variable. Y ahí tiene que estar las unidades. Si no están las unidades, o sea, no podemos hacer nada. Podemos decir 112.7 qué, pues quién sabe, porque no sabemos ni en qué está medido. O 57.05 qué, pues quién sabe, porque no sabemos en qué está medido. Pero al leer lo que está en la base de datos, la información lo que se le llama el manual de la base de datos, ahí estaría en qué unidades está metido, en qué unidades está medido. Que a final de cuentas cada base de datos tiene su manual. ¿Sí? Si no, ustedes nunca van a poder saber en qué unidades está medido qué cosa. ¿Sí, Jesús Carmona? Sí, profe. No, solamente quería saber dónde había Puedes obtenido ver eso. Sí, la edición 12, ok. página 103, edición 12 del Triola, en la página 738 de la edición que esté en inglés, porque no es la que está en Ok, español, yo tengo la que está en inglés. En muchas español no gracias. sé qué página sea, pero también tiene que venir, en cada edición tiene que venir. Como se dan cuenta, en la base de datos no dice en qué unidades están, no lo dicen. ¿De acuerdo, Jesús? Jesús Sí, Carmona, profe. Sí, no dicen en qué unidades, tenemos que leer el manual para ver. ¡Ah!
Resulta que el HDL está medido en microgramos por decilitro. Que los glóbulos rojos están en millones de células por... ¿Por qué? En millones de células de sangre por mililitro. Pero ese está en millones. Imagínate. Este está en millones, la que está en red. La red está en millones. O sea que está mucho más grande que esta, y mucho más grande que esta, y mucho más grande que esta. ¿Sí? Este es en microgramos por decilitro. No es comparable el LDL con la 8, que es la red. No porque no sean comparables entre sí, sino porque están medidos en unidades diferentes. Eso es lo que las hace que no puedan compararse. En algunos casos, cuando los podemos comparar, cuando lo hicimos, que fue el White y el Play, pues resulta que como uno es muy grande y el otro es muy chico, pues no vemos qué pasa con las células blancas, porque nada más vemos las plaquetas. Entonces las tenemos que ver por separado. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No hay duda? Bueno, para la próxima clase, por favor, estudien, no lean. El prontuario, yo sé que a lo mejor lo hacen, a lo mejor no lo hacen, no importa, siempre y cuando ustedes sienten que dominan la temática. Si la temática no, Montserrat, si la temática no la dominan, pregunten, es mejor. Acuérdense que no es pecado no saber, no es malo no saber, para eso venimos a la escuela, venimos a aprender, y en lo que yo pueda los ayudaría. ¿Ok? Nos vemos el jueves. Faltan 20 minutos para las 5. ¿Hasta qué horas es esto? 5:30. Hasta las 5:30, es cierto. Bueno, hasta luego. Nos vamos a seguir con dudas en general. ¿Tienen alguna duda en general de lo que hemos visto en el curso? Yo tengo dudas con lo que mandó, pero dijo que lo vamos a hablar la clase que viene, ¿no? De las respuestas de la tarea que dejó. ¿Pero qué duda tienes? ¿Ya lo viste? Sí, lo estaba revisando, pero, o sea, no he terminado, pero tengo... No, tienes que estar atenta a la clase. ¿Sí? No, lo revisé cuando lo mandó, porque sí lo mandó 5 minutos antes. Sí, lo mandé un poquito antes. Ajá. Y en lo que no se decía. Lo que yo les envié fue la tabla de frecuencias, y en la parte de arriba de la tabla, antes de que esté la tabla de frecuencias, está la amplitud, está el rango, está acá, Sí. luego viene la tabla de frecuencias, luego vienen dos histogramas, que los dos son el mismo porque están obtenidos del StatDisk. El primero, nada más es darle el copy. El segundo que explica todas las cosas como lo definí. Ese lo hice con una impresión de pantalla. Y luego vienen dos, ¿cómo se llaman? Dos polígonos que están construidos, el primero con FI, con la frecuencia, y el segundo con la frecuencia relativa. Ahora, no sé si ustedes lo construyen con el porcentaje de la frecuencia relativa. Sin embargo, la forma general del polígono no cambia. ¿Sí? No cambia.
Pero si ya lo viste, ¿cuál es tu duda, Karina? No, o sea, todavía no lo termino de revisar, nada más como que le eché un ojito, pero quería saber si mi duda viene más bien de las clases de atrás. Ah, No bien. sé si la tabla de polígono tiene que quedar como usted nos había dicho con el sesgo positivo, sesgo negativo, con esa curva. O sea, tiene que quedar con la curva que usted nos contó. A ver, ¿estamos hablando del polígono o del histograma? Del polígono, porque el histograma es la de barras, la que sacamos del... Por eso el histograma puede tener sesgo positivo o negativo. Ujú. Ese sí me quedó claro. Ajá. Tienes el polígono. Ajá. ¿Qué pasa con el polígono? Tiene que quedar así hacia arriba y hacia abajo, a eso me refiero. Porque, bueno, por La ejemplo, forma general, la forma. sí. Ah, ya. Sí, la Ya. forma, si te fijan, yo les envié construidos dos polígonos con valores diferentes. Uno con las frecuencias y otro con las frecuencias relativas. Pero la forma es la misma. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo viste, Karina? Sí, eso sí lo entiendo. Entonces, la forma debe ser la misma. Los valores, y esos ya no. Porque unos corresponden a las frecuencias, otros a las frecuencias relativas, y bueno, si lo hicieron con el porcentaje de las frecuencias relativas, pues tendrá que ver a los porcentajes, pero la forma sí es la misma. No importa la variable con la que lo construyes. La forma es la misma. Ah, ya. Gracias. No de nada y si salen más cosas, adelante. ¿Alguna otra duda? Desde el inicio del curso a la fecha. Bueno, entonces procedamos a preguntarles, a ver, Wendy Lili directa, ¿qué diferencia hay entre la mediana para un tamaño de muestra par y uno no? Wendy, ¿cuál es la diferencia entre un tamaño de muestra no y un tamaño de muestra par para sacar la mediana? En uno se encuentran dos valores y en el otro uno. ¿En cuáles son los dos y en cuál es uno? En el par se encuentran dos valores y en el non uno. ¿En dónde se encuentran? Ay. Los valores, ¿no? En los valores centrales. Ah, sí. En los datos, no los valores, sino los datos centrales. Acuérdense que para sacar la mediana hay que ordenar los datos de menor a mayor. Después, ese es el paso 1. Paso 2, nos tenemos que fijar si n es par o es non. Paso 3, si es non, hay un valor que está hay un dato que está en el centro. El valor de ese dato es la mediana. En el paso 3, si el tamaño de muestra es par, va a haber dos datos que están en el centro. Los valores de esos datos se suman y se dividen entre dos. El resultado es la mediana. ¿Ok? Michelle Valdés, ¿no tienes dudas? Pues la verdad, profe, no pude hacer la tarea que nos dejó en Semana Santa porque, bueno, tuve algunos problemas familiares, luego cuando lo quise hacer la computadora se me descompuso y ahorita la están arreglando, por eso estoy desde mi celular. Sí, pero en general del curso. Eso es de lo que mencionaste de la tarea 3, en general del curso. Acuérdate que en 15 días es el examen. Ajá. Pues a lo de las gráficas creo que sí le he entendido. Es que no sé, profe, ya a la mera hora me pongo nerviosa y se me olvida todo.
Ese es otro problema, ahora que también lo podríamos destacar. Los próximos 10 minutos, chequen en sus apuntes si tienen alguna duda de lo que hemos visto desde el inicio del curso hasta ahorita. Y a las 5 de la tarde empezamos a ver si hay alguna duda. ¿Ok? Entonces son las 16:50. En 10 minutos, lo empezamos a ver. El límite superior, porque según yo, al segundo número que teníamos en límite inferior, se le restaba una unidad de redondeo, si no me equivoco. Ajá. Y ahí empezábamos, pero usted no lo hizo así, más bien al primer número del límite inferior le restó esa unidad de redondeo. No, es el segundo. A ver, va. No, porque en límite inferior tenemos 0.1 y en límite superior 1.09. Y yo al hacer la resta del segundo número que teníamos en límite inferior, A me ver, salió 1.18. dame los números. ¿Qué Eh, números tienes tú? yo en límite superior tenía 1.18. 1.18. Ajá. No, pero ¿cómo llegaste a ese 1.18? Al segundo número que tenemos en límite inferior es 1.19 y a ese le resté mi unidad de redondeo, que era Menos 0.1, ¿no? 0.1, ¿Vale? 0.1, ¿no? Es que esa también era otra duda porque yo tengo en unidad de redondeo 0.01. No, 0.1. no, es 0.1. ¿Desde ahí estoy mal? Pues tú dirás. ¿Tú dirás? Profesor, no, sí, entiendo lo... Calma. ¿Por qué la unidad de redondeo es 0.1? Es que, bueno, eso iba. También era una duda que tengo de clase. En las clases que usted nos dio, usted dijo que en unidad de redondeo tenemos que quitarle una unidad. Eso significa que si tenemos... No. Tú me entendiste mal. Lo que pasa es que no has leído el prontuario. En el prontuario hay una tabla con las unidades de redondeo. ¿Qué unidades teníamos ahí? De una decimal, Una decimal, o sea, una cifra a la izquierda del punto, a la derecha del punto. Es que también esa era mi duda, porque dependía de Los la... datos originales. No. Los datos originales. ¿Los datos originales? Claro. Un número del punto decimal. A ver. Es los sismos, 5 puntos. A ver. Es los sismos, 9.1, 7.1, 5.2. ¿Ok? Es esto. 0.1, 0.2, 0.2, 0.4, 0.5. ¿Ok? Sí. Bueno. ¿Cuál es el valor extremo? Es una décima. Son décimas, porque pueden ser 2 décimas, pueden ser 3 décimas, pueden ser 4 décimas. Nada más hay un punto, hay un valor a la derecha del punto, ¿cierto? Entonces, la unidad de redondeo es 0.1. Porque si fuera 0.01, quiere decir que llegamos hasta la centésima. Pero ¿cómo le restaría 0.1? Pues 0.1. Es que esa fue mi duda. No, el 0.1 no le vas a restar nada. ¿Qué es lo que quieres obtener? ¿El límite superior? Ajá, pero es que... Calma. ¿Cuál es el límite inferior más chiquito? Es el 0.1, ¿no? 1, ajá. 0.1 más la amplitud, ¿cuánto te da? 1.08. Es que... 1.09. Ajá, es que ahí también usted lo redondeó en el siguiente número. Yo se los pedí así redondeados.
Y así decía, a dos cifras de la derecha del punto. Pero yo tengo 1.088888889. 1.09, pues ahí la tienes. Ajá. Entonces 1.09 menos 1.1 más 1.09, ¿cuánto es? Punto 1. Súmale, porque es la amplitud. Ay, ay, ay. Punto 09 más punto. No, 1.09, que es la amplitud, más punto 1. Ajá, es 1.19. 1.19 menos punto 1, 1.18. ¿no es cierto? 1.19 menos punto 1. Ah, no, 1.09. Ahí está, y ese es el primer superior. Sí, sí, sí. Yo les dije, o sea, no es lo mismo cortar que redondear. Sí. Y ustedes cortan. 1.8 está cortado, no está redondeado a la segunda cifra decimal. A la segunda cifra decimal redondeado es 1.09. Cuando lo cortan es 1.08. Eso sí. Entonces, fíjate que este 1.09, fíjate acá arriba en la D, Sí. en la D, en la columna D arriba, dice I15. ¿Quién está en I15? Límite inferior, bueno, el segundo. El segundo, el 1.19, menos la unidad de redondeado, 1. ¿Cuánto nos da? 1.09. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, hay que leer con calma, y no precipitarse y no cortar. Yo les he dicho desde el inicio del curso, si te acuerdas, que no es lo mismo redondear que cortar. Sí. Sí, cuando redondeamos, ese 1.08 pasa, es 1.088888888888, pasa a 1.09, ¿cierto? Sí. Cuando lo cortamos queda como 1.08 y lo cortas. Sí, sí. Entonces, no es cortar, ustedes tienen esa es una mala costumbre, cortar los datos, porque los datos no se cortan, se redondean. Por eso es que no te salen las cosas. Sí. Profe, ¿Qué pasó? ¿qué no redondear era ok, el valor que se tenía que redondear no era el valor de K? También, Si te salía, no sé, la 8.25, pregunta decía, la ajá, pregunta, no sé, la pregunta decía que cuál era la amplitud, dos cifras a la derecha del punto redondeado. La pregunta. No confundir la pregunta con el procedimiento. El procedimiento de K, acuérdense, K nos da 8.4431046, ¿cierto? sí, Ok, nos da 8.44, pero son unidades funcionales. Los intervalos no podemos tener un pedazo. Entonces, ¿a cuál se redondea? Tenemos 8 intervalos enteros más un pedazo. Entonces se redondea al inmediato superior entero. Entonces, 9. Luego, K7 entre K5, bueno, K7 entre K5 nos da 1.09. Lo repetimos acá para quitarle la ecuación, ¿no? Nos da 1.09. Y con eso construimos el límite superior y el límite inferior. El límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Pero tenemos que probar 3 características. Una, que los intervalos sean
sean exhaustivos. ¿Qué quiere decir? Que incluyan al valor más chico, ¿sí?, y al valor más grande. 981 es el valor más grande cuando tenemos 9. Entonces agregamos 1 para que quepa el valor más grande. El valor más grande, que a final de cuentas es 99, ¿no? El 173 y el 174. ¿Sí? Entonces, eso nos da 10 intervalos. Tenemos 1.09 una vez que hemos redondeado a 9 intervalos. Esto es el rango 9.8 entre 9 nos da 1.09. ¿Cierto? Sí. Entonces, y como en el polígono, los intervalos, ¿sí?, están representados aquí, como lo ven, por las columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces hay 10 columnas en el histograma. ¿Sí? En total tenemos 174 datos, tenemos 1 y tenemos 100%. ¿Sí? Entonces tenemos esta distribución. Ahora, la segunda característica que tenemos que checar, que no se nos olvide, ¿sí?, que son excluyentes. Que lo que cae en uno no caiga en otro. Esto, lo que cae en un intervalo no caiga en el intervalo que sigue o en el intervalo anterior. Fíjense, no trabajamos con el límite superior y el inferior. Estos los construimos para hacer el límite real inferior y real superior, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Sí, profe. Luego entonces, aquí tenemos 3 cifras a la derecha del punto: punto 050, punto 140, punto 230, punto 320, punto 410, punto 500, punto 590, punto 680, punto 770, punto 980. ¿Sí? Mis datos, los datos originales de la intensidad, ¿sí?, tienen una decimal, ¿sí?, y los límites reales tienen 3 decimales. Esto es, cada una de estas intensidades va a caer en alguno de estos intervalos. Eso es lo que suponemos. Tenemos que hacer la prueba cuando hacemos FI y vemos que entonces no solo se cumple el excluyente, sino que también se cumple el excluyente y el hecho de que el intervalo, ¿sí?, la frecuencia menor debe ser mayor o igual a 1. ¿Ok? Esto es que ningún intervalo tiene una frecuencia de 0. ¿Qué pasaría si tenemos una frecuencia de 0? Solo tenemos 2 opciones. O cambiamos la amplitud de la amplitud, o aumentamos un intervalo. Cualquiera de esas dos. ¿Sí? La más fácil es aumentar un intervalo. Si no es suficiente con aumentar un intervalo, aumentamos el tamaño de la amplitud. Todo esto que está acá, todo esto que está aquí, es un método heurístico, aproximativo. ¿Sí? Por eso, la pregunta decía, ¿cuánto vale la amplitud? Y después de que hemos redondeado K. Entonces, K está redondeada a 9,
Y es lo que está en K5, fíjense. ¿Sí? Y nos da que el rango, o sea, la R, entre 9, entre K5, nos da 1.09. Y nos dice que esa es la amplitud cuando ya hemos redondeado a 9. Cuando redondeamos a 9. Pero no es suficiente, porque redondear a 9 nos deja con un límite real superior de 9,860. Ese intervalo de 9,860 no incluye a estos dos. Sí incluye a este, de aquí para abajo, pero no incluye a estos dos, que son en el histograma estos dos que estamos aquí viendo, aquí a la aquí a la derecha, sí, a la derecha, ¿sí? Entonces tenemos que los límites reales, uno, son excluyentes, son exhaustivos, y que la frecuencia inicial por lo menos es 1 mayor o igual, o sea, mayor o igual a 1. ¿Ok? Ya después podemos calcular FRI, el porcentaje, la frecuencia acumulada y la marca de clase. Estas ya saben cómo se saca, y esto es el promedio. ¿De quién? El límite inferior más el límite inferior más el límite superior entre 2 nos da 0.595. Y así me voy hasta que 9.860 más 10.950 me da 10.405. ¿Ok? ¿Ya le captaron? Yo ya me confundí un poco más, pero... ¿En qué? A ver, ¿en qué? No, sí, un poco más en cuanto a que... es que yo lo entiendo de otra forma, profesor, pero no sé. Yo lo puedo aplicar como yo lo entiendo, pero no sé si tengo el resultado correcto. No, lo que tú Bueno, tienes tengo que el hacer, resultado, pero lo obtengo igual. lo que tú tienes que hacer es entenderlo como es, no como tú quieres. Karina Martínez Amado. Mande, profesor. ¿Ya está claro cuál es el asunto? ¿Dónde están los problemas? Ya me salió como lo que no me salía. Ah, ya te salió. Ya. Maravilloso. Bravo, 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 bravo. Muy bien, muy bien. Jesús, vamos de nuevo. ¿Cómo los vas a tener? Tienes que K te da 9. Pero K, a final de cuentas, no incluye, no se vuelven, el conjunto de intervalos no es exhaustivo. Necesitamos anexar uno. ¿Sí? Para que entre ese último. O bien, aumentar la amplitud. Ok, profe, perdón, No, no, que lo no. detenga ahí. Ajá. La columna, bueno, no, la fila que voy a agregar más, ¿esa se va a agregar en el histograma? O se agrega en el histograma, ¿no? No, sí. A ver, por fila entendemos renglón. Ajá, sí, o sea, la última que nos comenta que es la décima. La décima, claro, está la décima. Ajá, sí, sí, sí. Entonces 1, esa se va a agregar. 2, 6, 7, 8, 9, 10. Tienes 10 intervalos. El número de intervalos es el número de columnas. Si tienes 10 intervalos, hay 10 columnas. ¿Cómo
¿Cómo construimos esto? Fíjense. Acuérdense de esto. Vamos a hacernos esto. ¿Qué está pasando? Ya, mejor. A ver. Fíjense en esto. Yo aquí tengo los datos de los sismos. Ahora vamos a hacer el histograma. A ver, ahora con user define. ¿Cuál es la clase, el límite real inferior 1? Amado. Amado, ¿cuál es? Mande. El límite real inferior 1. ¿Cuánto vale? 0.05. No. Sí, límite real inferior, ¿no? ¿El real inferior? ¿El límite real inferior cuánto vale? Del intervalo 1, 0.05. Ah, 1.05. ¿Seguro? No, 0.05. No. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto vale el límite? 0.05. Ah, ok, tienes razón. Me disculpo, mil disculpas. Tú tienes la razón. 0.05. Entonces aquí le vamos a poner 0.05. ¿Sí? ¿Cuál es la amplitud? 1.09. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, profesor. Sí. Y ahora ya lo graficamos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, que son los 10 intervalos, ¿no? Y la ventaja es que aquí nos da rápidamente las cuentas. 20, la frecuencia es de 20, 10, 17, 18, 18, 24, 19, 18, 15, 23, 2. Si nosotros vamos a decir que le cambiamos la amplitud a 2.09, fíjate, nos da 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Cuál es el bueno? ¿Sí? Todo es una cuestión de prueba y error. ¿Sí? Ni tener demasiadas columnas, demasiados intervalos, ni tener muy pocos intervalos. Estamos hablando entre 5 y 20. ¿Sí? Estos son 5, pero la amplitud nos da muy fácil, 0.09 nos da a esto. Y con el solo hecho de aumentar un intervalo, incluimos estos dos. Si no los pudiéramos incluir aumentando un intervalo, tenemos que cambiar la amplitud de la clase. ¿Sí? A ver, 1.5. Esto ya es más grande. ¿Sí? 1.1. ¿Sí? Pero tenemos 0.09, que es lo que nos da la amplitud cuando la calculamos dividiendo el rango entre k igual a 9. Y eso nos da esto. Lo cual es muy claro, o sea que estos dos son los últimos y hay un espacio muy grande entre estos dos. Bueno, no muy grande, hay un espacio. Por ejemplo, veamos
¿De qué tamaño es ese espacio? Es de punto 1, 172, 173 y 174. Con 9 intervalos y esa amplitud nos da 9.860. Pero nos quedan 9.9 y 9.9, 174 fuera. ¿Sí? Esto es, si nosotros hacemos esto, ¿sí? Tenemos 172 datos, no tenemos 174. Tenemos el 1, tenemos el 100, sí, porque todo se modificó, pero no tenemos todos los datos. Quiere decir que no está siendo exhaustivo. Para que sea exhaustivo, tenemos que tener que en 174, que incluye el valor más pequeño y el más grande, que está entre 9.860 y 10.950, o sea, 9.9. ¿Sí? Y estos son dos que tienen esta frecuencia relativa, tienen este porcentaje de frecuencia relativa, que nos dan ya esta fría acumulada y tienen esta marca de clase. ¿Sí, Jesús? Sí, profe. ¿En qué estás en tu bolas ahora? Yo no, bueno, no sé si ya se me olvidó cómo sacar la frecuencia absoluta, pero no doy con los números de la misma tabla. ¿Nos lo puede explicar? La frecuencia absoluta, o sea, FI. Sí. FI, ¿cuántas intensidades caen de 0.050 a 1.40? 0.050 pues cae hasta 1.140, 1.140. Son estas, ¿no? 1.2 ya no, hasta aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ahí tienes 20. Luego, ¿cuántas caben entre 1, 140 y 2, 230? Yo lo tengo hecho de una manera en la que a mí me acomoda, pero podemos ordenarlos, podemos decir, bueno, ¿cuántos son más grandes de 1.140? 1.140 pues es desde aquí, ¿no? Este es más grande. Hasta 2.230, 2.230, 2.230, aquí es 2.300, o sea que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, y ahí tienes 17. Y así nos vamos para cada intervalo. El último intervalo es de 9.860 a 10.950. ¿Ok? Luego, Sí, profe. luego entonces, cabe en el intervalo anterior, ¿no? Porque es 9.8 y el intervalo termina en 9.860. Es más grande que el límite superior de este intervalo es más grande que este dato, pero es más chico que ¿cierto, Amado? Sí, profe. Luego entonces estos no caben. Entonces, entonces estos son los que tienen que ir al último intervalo, 10.950. El último intervalo termina en 10.950 y empieza en 9.860. Los que caen aquí son más grandes que son menores que Sí. Son más grandes, los 23 que caen aquí son más grandes que pero menores que Más grandes, menores, más grandes, menores, más grandes, menores, más grandes, menores. Y así te vas hasta que los más grandes que van acá, pero hasta 1.140, los menores, estos 20 datos.
Entonces tienes 20, 17, 18, 18, 24, 19, 18, 15, 23, 2. Y a la hora de sumarlos, porque la suma de todos, tienes que es 174. Y uno tiene 174 datos. ¿Ok? Ahí dónde está. Sí, ya. Ahora, ¿cómo me puedo ahorrar todo esto? Fíjense, qué maravilla es. Me voy al StatDisk. Los ordeno. ¿Cuál es el más chiquito? 0.1. ¿Cuál es la unidad de redondeo? 0.1, ¿no? Al límite real inferior le tengo que restar un medio de la unidad de redondeo. O sea, le tengo que restar ¿cuánto? .05. Entonces, a ver, ¿cuánto te da? Ay. Ah. Te da .05, ¿no? Sí. Que es lo que Amado decía. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo no ha hecho ningún cálculo más. Pero me voy a esta, me voy a esta y le digo que quiero hacer un histograma con el user defined. Ya sé que el más chiquito va a ser 0.05, ¿no? Lo que no sé la amplitud cuánto va a ser, ¿sí? Pero ¿cómo saco la amplitud? El rango entre K. Entonces sí tengo que hacer estos cálculos. Me da 1.09, ¿no? Entonces, después de hacer los cálculos, aquí tengo 1.09. Y nótese que no he construido ningún intervalo, ¿eh? Y le doy el plot. Y entonces, resulta que necesito un intervalo más para acomodar estos dos. Entonces lo estoy haciendo al revés. Primero hago el histograma y después hago la tabla de frecuencias. Pero la tabla de frecuencias le empiezo a sacar una serie de datos. La amplitud del intervalo, el class Y, y el class stat, el límite real inferior. Con esos dos grafico los datos que quiero y me da automáticamente la frecuencia, ya no tengo que ni contarlos, ¿sí? La frecuencia, y yo había calculado que eran 9 intervalos, pero este histograma me está diciendo que son 10. ¿Sí? Entonces mi tabla de frecuencias va hasta el 10º intervalo. ¿Sí lo ven? Sí, profe. En todas las gráficas que lleguemos a hacer, nos va a pasar eso, que aunque nosotros digamos que es de 9 intervalos, por ejemplo, y nos salga de 10, es normal. ¿Cómo? A ver, primero, no son todas las gráficas, ¿te refieres a los histogramas? Bueno, en el inicio de hacer las tablas tenemos que sacar los intervalos y según esto era de 9, pero la gráfica nos dice que es de 10. ¿Es normal que nos pase eso en cualquier caso? No te va a ocurrir en todos los casos. Ah, ok. Pero si te ocurre, no está mal. Ok. Gracias. Y si sumamos este 20, 17, 18, 18, 24, 19, 18, 15, 23, 2, nos da 174. ¿Sí?
como lo que tenemos aquí. ¿Sí? Nos dice que son 10 intervalos. En la tabla vamos a tener los valores de los límites reales inferiores y límites reales superiores. Ya cuando lo construimos, pero ya sabemos que van estos. A ver, vamos a hacer otro. A ver, vamos a hacer datasets. Waste de mujeres. No. De mujeres. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto sería la unidad de redondeo? A ver, díganme ustedes, ¿cuánto es la unidad de redondeo? .1. ¿Por qué? Porque tenemos una decimal a la derecha del punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 66.7 menos 1/2 de la unidad de redondeo. ¿Cuánto es? Tenemos 66.7 menos 0.05. 66.65 es la clase inicial. 66.65. 66.65. Ahora sí, si me quiero ir, si quiero saber cuál es la amplitud de la clase que tengo que hacer, ya sé que son 40. Y para 40 me da que son 7